Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vamos a llamar la enseñanza Volvamos a empezar. ¿Cómo es que la vamos a llamar? ¿Alguna vez a usted le sucedió que inició un proyecto y de pronto se le derrumbó? Y luego tiene ¿qué? Sí. Estábamos haciendo el trabajo para la universidad y un día el computador se enfermó y se borró todo. ¿Qué hay que hacer? Casi siempre uno comienza cuando las cosas se acaban, ¿no? Cuando se derrumba todo lo que uno tiene. ¿Cómo es que dicen las parejas cuando tienen un problema y es irreconciliable, pero un día cualquiera amanecen de buen ánimo, se sientan, hablan, buscan un mediador, un árbitro, y luego de que termina la polémica, ¿cuál es la palabra que aflora en él o en ella? Enterremos el pasado y ¿qué? Y volvamos a empezar. Pues aunque a usted le parezca extraño, en la vida del cristiano debe de suceder algo similar. El martes decimos que iniciamos la semana de renovación, pero a mí me ha parecido bien iniciar desde hoy con una exhortación a través de la palabra. La iglesia de Éfeso era una iglesia fuerte, era una iglesia poderosa, tenía muchas sedes en la ciudad, habían muchos pastores, era una iglesia influyente. Pero un día Pablo se da cuenta de algunas anormalidades que se están presentando en la iglesia, como es el volver a vivir conforme a los deseos de la carne. Y entonces Pablo deja a Timoteo como superintendente de la iglesia para que no solamente oriente a los pastores y a los que aspiran ministerio, a los cuales dice Pablo hay que exigirles que reúnan determinados requisitos. Porque la idea del apóstol es que la iglesia avance de una manera acorde a lo que dice que es. Porque decir soy cristiano es una cosa y ser cristiano es otra, ¿o no? Todo el mundo es cristiano, pero ¿de verdad son? Decir es una cosa y ser es otra. Entonces la iglesia de Éfeso, todo el mundo, yo soy cristiano y yo soy cristiano
y asisto a la iglesia del pastor Julano, y asisto a la iglesia del pastor Julano, como hoy, ¿no? La iglesia del Julano, la iglesia de Sutano. Entonces esas iglesias que son de Julano, de Perano y de Sutano, esas iglesias tienen mucho problema. Y eso afectó a la iglesia ya a tal estado que cuando Dios le envía la carta al ángel de la iglesia en Éfeso, le dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles. Se han levantado entre la iglesia de Éfeso unos apóstoles. Decían que nosotros también somos apóstoles. ¿Quién dijo que es Pablo? No, yo también soy apóstol. Yo soy apóstol. Y apóstoles por toda parte. Estaba mirando yo un programa muy interesante. Le preguntan a un presunto apóstol de este tiempo que si quién lo nombró el apóstol. ¿Quién lo nombró a usted de apóstol? ¿Cómo llegó usted a ser apóstol? Y no, yo aquí soy el pastor, pero cuando atiendo otros lugares, entonces ya soy el apóstol. ¿Ya? En la iglesia de Éfeso habían apóstoles. Y lo que me llama la atención de la enseñanza que plantea aquí es que esa iglesia, como todos los cristianos, al iniciar su vida cristiana, somos personas muy celosas, muy cuidadosas de nuestra vida devocional. No sé cuántos experimentaron ese gozo del principio. ¿Cómo es uno cuando comienza la vida cristiana? Ora, ¿cierto? Derrama lágrimas, gime por la familia. No hay culto aburridor. Uno llega y es conectado con el cielo. ¡Qué bendición de predicación! ¡Ay, qué hermosa esa canción que cantaron! Todo le parece a uno hermoso. El pastor dice que hay que venir a orar y ayunar. ¡Amén! Necesitamos, hermano, abrir una zanja aquí porque vamos a levantar una pared. ¿Quiénes quieren ayudarme? Todos quieren ayudar. Así que el cristiano está ahí para todo. Para todo está ahí. Y algo muy importante, no se murmura. Todo está bien. Todo está bien. Y se respeta al ungido de Dios. Si a alguien se le ocurre hablar mal del pastor, hay 2 o 3 o un grupo que le dicen: cuidado, hermano, cuidado. En mi casa, un día el pastor me exhortó porque le hice un nudo a la camisa aquí, de las 2 puntas, ¿no? Le hice un nudito. Entonces el pastor dijo que eso era cosa del viejo hombre. Me exhortó y a mí no me gustó. Pastor tenía 6 meses de convertido, pues. Imagínese la madurez del pastor. Pero era el pastor y había que respetarlo. Así que yo llego a la casa enojado porque el pastor me ha regañado porque le he hecho un nudo a la punta de la camisa. Se me acaba viendo el ombligo y entonces eso es cosa del viejo hombre. Cuando ven que llego así como malhumorado, dicen en la casa: ¿qué le pasó, mijo? El pastor. Un momentico, mijo, dice papá. Hable del que quiera, pero del ungido de Dios no vaya a hablar mal. Cuidado. Así nos crió papá. En el primer amor, así es. ¿Que hay que dar ofrenda? No es menos. ¿Que diezmar? Ya. Yo conocí creyentes que diezmaban anticipado. Fui pastor de una iglesia,
donde el hermano se sentaba a mirar la cosecha del café y decía, va a dar 30 cargas. El hombre, antes de que llegue la cosecha, llegaba a traer los diezmos de la cosecha. Pero eso se da ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Claro. Pues la iglesia de Éfeso había sido esa iglesia ferviente, ¿cierto? Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. O sea, le fastidiaba, ¿sí? No sé a cuánto le fastidiará el pecado en la casa. No sé. Pero a esto les fastidiaba. Huele a tabaco, huele a cigarrillo, huele a alcohol, huele a cualquier inmundicia de la calle. ¡Qué fastidio! Le repugna. Eso pasaba con la iglesia. Hoy no. Muchos le tienden la cama al hijo que llega borracho, o que llegue marihuanao, o que llega a acostarse con la vecina o con la novia. Pobrecito el niño, es que no tiene dónde quedarse. Ay. Pues esta iglesia en ese fervor marchaba bien y Dios además reconoce eso. Pero en la medida que va pasando el tiempo, esa iglesia se va contaminando. Porque tiene presiones de allí y de allá y de allá y de allá y de toda parte. Y la exigencia de la sociedad es que usted se vaya adaptando a ellos. ¿Sí? ¿Quién le dijo que para uno ser salvo tiene que ser tan lambeladrillos? Ese cristiano que lambía ladrillos, según los de afuera, dice, ¿verdad? Hasta tiene razón, no hay necesidad de ir a culto. Entonces comienza el cristiano se van presentando diferentes oportunidades en diferentes campos y a nosotros como los niños se nos ocurre ir alargando la mano a ver hasta dónde podemos. ¿Han escuchado programas en Kennedy Gospel Radio ustedes? Parece que no. Entonces hacen preguntas. Hermano, ¿hasta dónde? ¿Cierto? ¿Hasta dónde? Hermano, ¿puedo tomarme una cerveza para la sed? Hermano, ¿puedo utilizar X, Y o Z moda? Hermano, ¿puedo hacer esto, aquello, lo otro? Pero siempre es rayando con el pecado. Sí, rayando ahí. Cuando Dios dice, ¡huyan! El cristiano es, corra hacia allá. Y le pasa lo de Lot, ¿no? Fue corriendo su tienda y la fue llevando hasta que la metió a Sodoma. Sin saber que al llegar allá iba a perder, como dicen en mi tierra, chicha, calabazo y miel. Todo. Hasta su mujer la perdió. Oye, eso le había pasado a esta iglesia. Se habían olvidado ¿de qué? Del primer amor. Así que ya Dios no es lo primero en la mañana. Primero es abrir el almacén. Primero es atender al programa X, Y o Z. Primero es cualquier cosa. Y en la medida que los cristianos nos vamos alejando de la comunicación con Dios, pues vamos perdiendo la esencia de lo que somos. Somos cristianos. Y un día cualquiera, la iglesia de Éfeso se levanta y ya no sentían por ir a culto, no sentían por adorar a Dios. Todo lo que se enseñaba en la iglesia lo reprochaban.
ofrendar, diezmar, es que se así pide mucha plata, que hay que estar en la oración. No, que va, yo puedo hacerlo desde la casa, que mire que es necesario estar juntos y en armonía. No se necesita, yo puedo desde la casa. Es más, no hay necesidad de ir a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo envía una carta a la iglesia directamente al pastor, que es el responsable, para que le diga a la iglesia todo lo bueno que han hecho, pero que les recuerde que algo mal está pasando. Y es que se han olvidado ¿de qué? Entonces ya la vida devocional no es parte del cristiano. El perdón no es parte del cristiano. La reconciliación no es parte del cristiano. El acudir a las reuniones no es parte del cristiano. Cualquier cosa es importante, menos estar en los asuntos de Dios. Y eso es grave. Porque según dice la Escritura, el Señor les dice: mira, por tanto, ¿de dónde qué? ¿Y qué? Arrepiéntete. ¿Y luego qué? Haz, o sea, vuelva a qué? A comenzar. Oye, habían recorrido un camino y un día se levantan y están con las manos cruzadas, no tienen nada, necesitan volverse a arrepentir. ¿Qué le parece? Y como si fuera poco, comenzar de nuevo. Y aparte de que les reconoce todo lo bueno, les exhorta acerca de todo lo malo que están haciendo, les hace una advertencia: si no lo hacen, vendré a ti como ladrón y quitaré el candelero de su lugar. Y esa iglesia no oyó. Y por eso los Efesios, o la ciudad de Éfeso, no existe, fue corrida, porque la garantía de permanecer ahí estaba en que ellos prestaran atención a Dios. No prestaron atención a Dios. Esa historia es bueno que la sustentemos con otros aspectos que menciona la Biblia. A Abraham le pasó algo igual. En el capítulo 12, verso 1 dice: Dios había dicho a Abraham: vete de tu parentela y de tu tierra y de la casa de tu padre al lugar que te mostraré. Jehová había dicho, pasado, había dicho. Abraham le creyó y salió con muchos enredos, salió con el papá, cuando Dios le ha dicho que te va a quedar todo, salió con el sobrino y llegaron a una milla de la tierra de Canaán y vieron que eran campos fértiles, se quedaron ahí una cantidad de tiempo y hasta que no se le muere el papá, no vuelve a iniciar el camino. Al final llega a lo más alto del llamado de Dios. Y estando allá, viene un hambre impresionante. Entonces, ¿qué hace Abraham? No me puedo dejar morir de hambre. Había vivido por la provisión de Dios toda una peregrinación sin saber a dónde iba. Y en el momento más alto, entonces no pudo sostenerse. Porque siempre está dicho, es más fácil ascender que sostenerse. Por eso era que Pablo decía: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, después de tantas vivencias, sufre de un problema llamado necesidad. Y entonces dice: aquí la solución es volver a Egipto. Y comienza a descender a Egipto. Y ahora que está al frente de los edificios y de la grandeza de su ciudad y de la gente, dice: oye, Sara, ahora veo que eres hermosa. Por favor, di que eres mi hermana, porque si no lo haces, me van a matar a mí por quedarse con usted. ¿Cómo puede ser que yo le creo a Dios que me vaya de mi tierra y de mi parentela y de la casa de mi padre y arranque el camino sin saber a dónde voy, y Dios me lleva y un día se me pincha la llanta
comienzo a bajar para Egipto y ahora se me olvida que el Dios que me ha guardado puede proveer para mí lo que me haga falta. Y entonces tengo que irme para Egipto. Y ahora que está en Egipto el hombre se vuelve mentiroso. Pues los hombres de Egipto, ¡wow! ¡Qué mujer tan hermosa! Y los príncipes de la casa de Faraón, ¡uf! Dios mío, ¿qué es esto que acaba de llegar? Llevémonosla para la casa del Faraón. Y cuando lo vio Faraón, el tipo se quedó boquiabierto. Pero en esas Dios interviene, porque Dios es bueno de verdad. ¿Cuántas veces Dios nos habrá librado de una tragedia a pesar de que nosotros corremos deliberadamente? Entonces Dios interviene y le advierte al Faraón y le hace saber de que cuidado, que esa es mujer de profeta, que si se mete con ella tiene problemas serios. Entonces llaman a Abraham, lo recriminan. Le dice, claro, ¿por qué nos mentiste? ¿Por qué dijiste que era mi hermana? Mire que yo casi la tomo para mí. El tipo estaba encandilado de la tal Sara. Pero mire lo que pasó con Abraham. Cuando él entiende eso, él no se revela. No. Él reconoce y vuelve por sus jornadas al lugar a donde había estado primero. Léalo en el capítulo 13 del libro del Génesis. Volvió por sus jornadas a comenzar de nuevo. Nunca olvide que el problema en la vida no es que yo me equivoque. El problema es que sabiendo que me equivoqué, no tenga la capacidad, la nobleza de decir, voy a comenzar de nuevo. Alaben a Dios. A mí me encanta el escrito del profeta que dice, tú, enemiga mía, no te alegres, porque aunque caí, me levantaré. Y aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Eso es lo que dice él. Hay que comenzar. Gloria a Dios. Y Abraham volvió al lugar a donde estuvo primero y edificó ¿qué? Un altar. Volvió a comenzar. Israel, Dios los saca de Egipto, los lleva a Canaán, les da rey, les establece un orden sacerdotal, mejor dicho, los mima, los consiente, y un día se dejan enredar de los ídolos. ¿Ah? Venga, ¿y qué te pasó? No, es que ahora sí tuve una revelación. ¿Y cuál? Y es que Baal es Dios. ¿Y quién es Baal? Ven y te lo muestro. Un coco ahí, de bronce, que no oye, ni ve, ni entiende, ni habla, y dejan de adorar al Dios que les dio maná en el desierto, agua de la roca, hizo que su ropa creciera, que sus zapatos crecieran, los guió por el desierto, les abrió el mar, y cambian a Dios por un viaje de materia. Oye, increíble, hasta dónde llega el hombre. Y el asunto es que eso va contagiando a todos, ¿no? Contagió al presidente de los jóvenes, a las de las Dorcas, a la de evangelismo, a los de misiones, a escuela dominical, al pastor, a todo el mundo. Solo que por ahí había uno que tenía una chispa todavía del Espíritu Santo. Y entonces se llenó de impaciencia y le dijo, venga, yo quiero que decidamos hoy. Porque no puede ser que estén en dos pensamientos. Hoy piensan que Dios sí y mañana piensan que Dios no. Hoy piensan que Baal sí y mañana piensan que Baal no. Defínase. Sean agua o sean pescado. No sean mediocres. Si Baal es Dios hay que seguirlo. Y si Jehová es Dios hay que seguirlo. Pero deben de probar que son Dios.
¿Y qué hacemos entonces? Hagan un altar, sacrifíquenle a Baal, clamen, les doy la gabela, o arranquen ustedes primero. Y se han puesto a hacer el sacrificio. ¿Y qué? Baal no respondió. Aunque ellos se laceraron, sangraban, y ese infeliz Baal no hacía nada. Es que los ídolos no tienen poder. Los ídolos son obras de manos de hombres. ¿Escuchó? Y lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Mas Él es Dios nuestro eternamente. Alaben el nombre de Cristo. Aleluya. Lo hicieron hasta pasado el mediodía y Baal no hizo nada. Le llegó el turno a Elías. Que una sola golondrina no hace verano, la hace. Porque una cosa es una golondrina, una multitud de golondrinas sin el Dios de la vida. Otra cosa es una golondrina con el Dios de la vida. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que no importa que sean 450 profetas de Baal y 400 de Acera y todo lo que aparezca, yo tengo el único Dios verdadero. ¿Y qué es lo que hace Elías? Hizo algo que al pueblo se le había olvidado: el altar. Comenzó por lo que los identificaba con Dios. Reconstruyó el altar. Trajo piedra de allá, piedra de allá, y a cada piedra le puso un nombre. Y cuando colocó 12 piedras conforme al nombre de los 12 hijos de Israel, entonces descuartiza el buey, coloca la leña, manda llenar de agua las zanjas. ¿Y qué hace él? Oh Jehová, óyeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Una oración corta, sencilla, pero cargada de fe. Y como cuando los justos claman, Jehová los oye y los libra. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Y fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Pero él tuvo que volver ¿a qué? A comenzar. Porque el pueblo se había extraviado, se habían apartado, a tal estado que se les escapaba de la mente hasta de qué familia venían. Pues ahí ya usted verá cómo el pueblo llega a la conclusión que no hay otro tan grande como el Dios de Elías. El tiempo ha pasado. Lleva 5, 10 años de convertido, 20, 30, 40 o más años. Has visto muchas cosas. Has visto cristianos que emprenden el camino y llegan a la meta siendo fieles. Has visto a otros que nacieron enfermos y siguen enfermos y se mueren enfermos. Has visto a otros que comenzaron y se cansaron y se quedaron. Y todas esas cosas anormales que no deberían de darse en los cristianos, de alguna manera te han ido afectando espiritualmente y moralmente, de tal manera que dices, pero si eso lo hace el pastor, si eso lo hace el diácono, y esas cosas que no deben de ser, que usted ve que otros practican, son las que más se nos pegan. Yo le dije a Merceditas que me voy a dejar crecer la barba siquiera 3 meses. Y estoy seguro que a los 15 días todos los hombres vendrán con la barba hasta acá. Porque si lo hace él, pastor, va a dejar crecer el cabello. Entonces los cristianos dirán, si lo hace él, pastor. Hay muchos cristianos que tienen conductas que no son para nada agradables delante de Dios, y las hacen porque ve que otros las hacen.
se van dejando contaminar. Y un día cualquiera se levantan y dicen, ¿por qué será que yo no siento a Dios? ¿Cuánto hace que no siento un quebrantamiento de verdad en la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no siento el poder del Espíritu Santo en mi vida? ¿Por qué será que yo oro y Dios no me escucha? ¿Por qué será que yo le pido y como que Él está lejos de mí? En estos días alguien me escribía por las redes sociales, pastor, yo no sé qué me pasa, pero no puedo tener un contacto con Dios, estoy desesperado. Tienes que arrepentirte. Es que eres un cristiano no convertido. Te pareces a aquellos que menciona San Juan capítulo 8. Y dijo Jesús a los discípulos que habían creído en Él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál fue la reacción? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo se le ocurre? Nosotros no somos hijos de fornicación como usted. Y eran mis queridos discípulos. Pues eso es lo que muchas veces sucede en los cristianos. Y entonces vienen cuestionamientos tales como, ¿por qué será que la iglesia de hoy no es como la otra vez? Ay, tan rico el tiempo de los discípulos que oraban por los enfermos y se sanaban. Ay, al principio en cualquier reunión se manifestaba el Espíritu Santo. Pues eso le pasa a usted porque algo está fallando allá, muy en el fondo de su vida. Pero le quiero decir, hoy puedes volver a empezar. Alaba el nombre de Cristo. Hoy puedes volver a empezar. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestros pecados. Puede ser que a alguien le parezca extraño esto que estoy diciendo, pero es apenas la verdad. Los cristianos también pecan. Y cuando los cristianos pecan y no confiesan sus pecados a Dios, es como un cáncer que los va matando internamente, y un día cualquiera estarán muertos, sin Dios, sin paz y sin esperanza. Pero aquí hay una medicina preciosa. Dios está aquí. Dios está aquí. Su Espíritu Santo está en nuestro medio. Y el cristiano que quiera volver a empezar, hoy puede hacerlo. ¿Cómo es que dice la Escritura? Si te volvieres a mí, delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y le dijo a su pueblo, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Si algo necesitamos hoy en el cristianismo, es que el creyente vuelva a entender que Dios es el punto de partida y el punto de llegada. Hoy los cristianos somos autosuficientes. Hoy los cristianos no necesitamos orar. Hoy los cristianos no necesitamos leer la Biblia. Hoy los cristianos no necesitamos perdonar. Hoy los cristianos no necesitamos pedirle perdón a nadie. Hoy los cristianos no necesitamos obedecer a Dios. Ya somos reconocidos, somos importantes, la gente nos admira, los políticos nos persiguen, somos influyentes. ¿Para qué Dios? Y entonces, cuando ese pensamiento embarga la vida de los llamados cristianos, simplemente es un grupo más del montón. Pero usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia. Y sería bueno que usted se preguntara, ¿cuánto hace que no recibe una bendición de Dios en su alma? Sería bueno que usted se preguntara, ¿cuánto hace que no me quebranto en la presencia de Dios? Sería bueno que usted se preguntara, ¿cuánto hace que no derramos lágrimas en el altar de Dios? A pesar de todo lo que está pasando, de todo lo que está viviendo el mundo, inclusive en su familia, y usted está inerte, nada pasa. Usted debería de preguntarse, ¿por qué está pasando eso? Mire, hermano, yo lo he dicho más de una vez y para mí no es molesto volverlo a decir. Acostúmbrese a vivir sin casa, sin carro, sin dinero en el bolsillo. Acostúmbrese a comer sin carne.
Acostúmbrese a vivir bajo un plástico. Acostúmbrese a estar solo. Acostúmbrese a estar enfermo. Pero no se acostumbre a estar sin Dios. Dios es la necesidad más grande. Sin Él nada podemos hacer. Alaben el poderoso nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Dios es la necesidad más grande. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. Necesitamos volver a empezar. Necesitamos que se escuche clamor en la iglesia. Que se vean lágrimas de nuevo en las mejillas. Que se arda la llama del Espíritu Santo en su corazón de tal manera que a usted le parezca horrible el pecado. Necesitamos que el poder de Dios se manifieste de tal manera que usted tenga el carácter necesario para llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Necesitamos que el poder de Dios vuelva a impregnarse en nuestra vida de tal manera que nos fastidie el olor del pecado. Eso es lo que necesitamos hoy. Gente santa, hombres y mujeres piadosos, que a diario tengan esa conexión con el cielo. Que no pase un día sin hablar con Él. Que no pase un día sin transmitirle el mensaje de Él al mundo. Que no pase un día sin sentirse abrazados por su gracia y su misericordia. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Volvamos a empezar. No le dé pena. Algunos por ahí cuestionan cuando después de una enseñanza alguien voluntariamente se levanta y viene hasta este lugar que se ha organizado como altar a derramar su alma en la presencia de Dios. Dice, yo no entiendo por qué es que cristianos tienen que estar ahí. Bueno, la Biblia dice que si alguno ha pecado tenemos un abogado que se llama Jesucristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que hoy Dios está aquí. ¿Escucharon? Dios está aquí, y usted también está aquí. Nadie conoce más al hombre que el espíritu del hombre. Nadie conoce más a Dios que el espíritu de Dios. Así que usted se conoce y usted sabe en qué le ha fallado a Dios. No necesita venir a pedirle perdón a X, Y o C por su pecado. Pídale perdón a Dios, que es a quien ha ofendido. Cuando peques contra alguien, pídele perdón a esa persona. Pero cuando pecas contra Dios, pídele perdón a Dios, porque entre otras cosas Él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y envía un mensaje en esta mañana que dice: cercano está Jehová. Sí, clama a mí en el día de la angustia. Clama a mí en el día de la angustia, que yo te escucharé y tú me honrarás. Si en su vida ya muy dentro de su ser hay algo que hace verle que su camino no es recto, yo lo invito para que hoy venga a los pies de Jesús y comencemos de nuevo. Comencemos de nuevo, porque vale la pena. A Abraham no le importó volver al lugar a donde estuvo primero. Seguro que no. Y a los hombres que han entendido esa verdad, nunca les ha pesado, nunca nos ha pesado, porque nos hemos dado cuenta que solo cuando estamos a los pies de Jesús es que podemos comenzar a descubrir lo grande de su amor, lo inmenso de su gracia, lo infinito de su misericordia. Por eso yo le voy a invitar a que esté de pie, y si quiere hoy venir a decirle a Dios: Dios, yo he fallado, no he sido esa persona íntegra, esa persona correcta. He fallado en palabras, he fallado en hechos, he fallado en tantas cosas. Te ruego que me perdones,
que me recibas. Yo quiero volver a comenzar. Yo quiero ser como ese estudiante que después de perder el examen va y le dice al profesor: deme otra oportunidad. Y el profesor se la da y ahora haces el examen y lo apruebas. Dios está esperando por ti esta mañana. Allá en tu hogar, donde te encuentres, habla con Él. Desahógate en su presencia. Permite que su gracia se haga real en tu vida. Y estoy seguro que algo va a pasar en lo más profundo de tu ser.